por ahí. Vamos a abrir una ventana. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ven bien la presentación? Cuéntenme. Díganme algún dedito. Sí. Bien, ¿sí? Ya, gracias. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de dos temáticas que están completamente relacionadas, que cruza y es transversal, ¿cierto?, al trabajo ya de docencia y el trabajo también de gestión, que tiene que ver con el tiempo en los microcentros rurales. Vamos a interiorizarnos en esa temática, en la temporalidad, y vamos a hablar acerca de este instrumento ya que, de gestión, que es el plan de mejora, ya que es una especie de planificación más flexible, ¿cierto?, que nos invita a analizar y ver preguntas, problemáticas, y a partir de ellas, ¿cierto?, levantar una serie de estrategias bueno, responsables y tiempo para poder ejecutarlas. Así que en esa invitación, bueno, como les decía, ¿cierto? Ya estamos en un momento de síntesis ya de este objetivo, de este taller cuya finalidad era desarrollar habilidades ya de gestión, habilidades de autoconocimiento, ¿cierto? Como vimos en la unidad número 1, habilidades en torno a la comprensión, ¿cierto?, de la resolución de conflictos. Y hoy día vamos a interiorizarnos sobre esta gestión del tiempo y, como les decía, el plan de mejora. Las palabras claves, bueno, conocer, conectar, vamos a dialogar, como les decía, y también vamos a tener un espacio para poder practicar. Y antes de partir, nos vamos a dar unos minutitos. Quisiera invitarlas también a hacer una pausa, ya a propósito, ¿cierto?, de este nuevo clima, este nuevo cambio de hora, ¿cierto?, donde nos pide ajustarnos el tiempo. Ya muchas veces, ¿cierto?, se nos produce un desajuste, pero así todo, ¿cierto?, tenemos más luz, ya hay más posibilidades donde acercarse, ¿cierto?, a una nueva estación, donde respiramos, ¿cierto?, otra naturaleza. Y en ese ambiente, en esa atmósfera, quisiera compartirles a ustedes un poema ya de Juan Ramón Jiménez, que dice así: no corras, ve despacio, no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Ve despacios, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido eterno, no te puede seguir. Si vas deprisa, el tiempo volará ante ti, como una mariposa esquiva. Si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti, como un buen buey manso. Juan Ramón Jiménez, Eternidades, 1918. Entonces, con este poema, bueno, vamos a ir poquito a poco a introducirnos en esta temática. Quien tiene posibilidad, ¿cierto?, de ver estas imágenes, un cuadro, ¿cierto?, de Salvador Dalí, aquí una imagen, ¿cierto?, de un reloj ya corriendo. Palabras comunes que manejamos del tiempo, ya el más, ¿cierto?, antes, rápido, ya no tengo tiempo para eso. ¿Qué más se le ocurre acerca del tiempo? Palabras comunes que usamos del tiempo. A ver quién me ayuda a compartir algunas palabras sobre el tiempo que manejamos, que están internalizadas en nuestro lenguaje. ¿Qué más decimos del tiempo? No tengo tiempo, dice Pamela. Muy bien. El tiempo es oro. El tiempo es oro, muy bien. Muchas gracias, Juan. Ya muy, muy común, ¿cierto? Y muy atingente, ¿cierto? Temprano, tarde. Ya, muy bien, Leopoldo, gracias.
no tengo tiempo, es priorizar, ¿cierto? El tiempo no retorna, exactamente. ¿Qué más nos preguntamos sobre el tiempo? Relacionado con el tiempo, la procrastinación, muy bien. Bueno, un filósofo coreano, Bull Yu-han, dice que ya no vivimos la época del tiempo, lo que estamos viviendo, acelerado dice, ¿cierto? Estamos viviendo la época de la velocidad, ¿ya? Ya no pareciera ser que ya no tenemos ya un tiempo, una duración, sino que todo, ¿cierto? Es ahora, rápido, ¿cierto? La inmediatez ya es parte de nuestro quehacer cotidiano. Entonces, desde ahí, de esta temática, nos vamos a ir interiorizando poquito a poquito, sobre el tiempo escolar. Dice que, bueno, los griegos, la escuela significa tiempo libre, es su traducción. Eh, Ocio, estar, ¿ya? Ese es el significado etimológico de la palabra escuela, ¿ya? Que tiene que ver hoy día, ¿cierto?, con la enseñanza. Entonces, desde ahí el fenómeno del tiempo en la escuela es muy complejo porque vamos desde ese tiempo de no nos alcanza el tiempo a no nos sobra nada de tiempo, ¿ya? ¿Cómo hacer una buena gestión, ya, para que el tiempo escolar realmente, primero podamos verlo, ya, identificar cómo se vive ese tiempo en la escuela y contar con herramientas ya para poder ya hacer que el desafío, por ejemplo, del microcentro realmente tenga un tiempo adecuado y un tiempo armónico? Entonces queremos invitarlos, no sé si, bueno, ahí Jaime me puedes ayudar, a hacer grupos. ¿Estás por ahí? Vamos a hacer una primera actividad, ya, que es contestar dos preguntas, ya. El primero, a ver si la anotan por ahí o después yo se los envío, dice, bueno, ¿cuál es el principal desafío al momento de pensar en el tiempo en las reuniones de microcentro? ¿Ya? ¿Cuál es el principal desafío al momento de pensar en el tiempo en las reuniones del microcentro? ¿Qué sucede con el tiempo en estas reuniones? Y la segunda pregunta ¿es el tiempo una variable inflexible? ¿No la podemos tocar ni cambiar? ¿Podemos pensar en ver otros modos de ver el tiempo en esta labor de coordinadores? ¿Existe la posibilidad de un cambio en el modo de ver el tiempo? Entonces, quiero invitarlas a contestar estas dos preguntas ya con su grupo. Elijan un vocero ya que los pueda representar. Vamos a estar 10 minutitos juntos. Entonces, primero, pensar en el tiempo en las reuniones de microcentro. Revisar una jornada ya y ver la variable del tiempo, cómo se alcanzan, ¿cierto? Con todas las actividades que tienen planificado, cómo se vive, ya es más holgado el tiempo, hay presiones en torno a esa temporalidad y si el tiempo realmente es inmodificable, no se puede cambiar y si pensamos que se puede, ¿cierto? ¿De qué manera podemos pensar en otro tiempo? Ya que es como un modo de partir esta gestión de lo que vamos a trabajar. ¿Estás en silencio, Jaime? Que tengo armados los grupos, los mando a la sala entonces. ¿Sí? 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 Ok. 10 minutos y regresen. Para que tengan ahí el cronómetro también en cuenta. ¿Ya? Ahí van a la sala. Buena suerte. Pame, ¿te cambio de grupo después o no? ¿Cómo? ¿Voy a un grupo? Sí, y después te cambio al otro. Ya, eso. 5 Ok. y 5. Ya, vale. Okay. Miguel nomás que va en el auto, falta que se sume. Ya están todos en su grupo. Y faltas tú. Ah, ya. Aquí vas a un grupo entonces. Faltas tú, que soy yo. Todavía voy conduciendo.
Sí, no, Miguel, tranquilo. Sabemos tus ¿Los particulares dejamos condiciones. o lo Ya. dejamos a ellos Ya, gracias. trabajar? Así no hay tanta intervención. No, no, dale, no. Ahora te voy a meter al grupo uno Ya, primero, que tiene cuatro. Está la Elizabeth, Jaime, Leopoldo y Patricia, y en el otro está Aguas Buenas, Jorge Canejero, Sandoval, Pamela y Verónica. Al ya. grupo uno primero. ¿Ya? Y 5 minutos te Ujú. saco y te pongo en el otro grupo.
Ya parece que ya estamos todas ya de retorno. Bueno, yo aparezco con nombre de Jaime Rodríguez, pero bueno, y como ustedes saben, aquí me llamo Pamela Guayo, ya para que no tengamos ahí con nombres. Así que, bueno, quiero invitarlas a compartir un rato. No sé si están los voceros, las voceras ahí ya dispuestos a compartir lo conversado. Entonces, podemos partir por pregunta. En relación a la primera pregunta, ¿cómo se vive el tiempo en las reuniones del microcentro? ¿Cuál fue la experiencia, así, en síntesis, en general, de todos? Pamela, ¿tú vas a ser vocera del grupo número 2? Sí, la Pamela quiere. Bueno, colegas, buenas tardes a quienes no he saludado. Don Juanito ahí me complementa lo que me quede en el tintero, por favor. Nosotros, el grupo, partimos comentando la experiencia de cada o cómo se generan las reuniones en nuestros microcentros. Variadas las realidades, desde comunidades muy organizadas, microcentros muy estructurados, en los cuales optimizan el tiempo, y otros, bueno, el mío, digamos, en que yo siento de que estamos aún muy lejanos de instaurar prácticas, digamos, de optimización del tiempo. Los otros microcentros levantan, digamos, una tabla, levantan un plan de trabajo, generan redes con las otras comunidades, con los otros microcentros. Relataba una colega en que ya se siente de que generan una comunidad de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a nuestro relato, es muy variada, digamos, en la organización del tiempo. En unas sí hay optimización y en otras no hay optimización del tiempo. Muchas gracias, Pamela. ¿Y del otro grupo, quién? ¿Leopoldo? Sí. Nosotros igual conversamos, planteamos la experiencia de los participantes, cada uno opinó sobre sus realidades y nosotros llegamos a la conclusión de que en esa temática se priorizaba o había que priorizar las actividades o los temas a tratar en el microcentro y limitar los tiempos. En el caso de nosotros o de algunos de nosotros, ¿cierto? Sí se prioriza y sí se limitan los tiempos, pero también conversamos sobre una problemática que al ser escaso ese tiempo, la asesora provincial, en este caso, ella ocupa mucho tiempo en la reunión médico centro y en el caso mío, en muchas actividades, hay participantes que quedan como al margen de la reunión, porque son temas más puntuales, más administrativos, o ellas no se sienten incluidas en esa parte, y esa es una debilidad en el caso mío. El colega decía que ellos tenían otra experiencia más positiva al respecto, donde organizaban sus reuniones tomando en cuenta a la diversidad de los miembros. Yo creo que él ahí podría dar porque es como una buena idea. ¿Quién era? Don Jaime. Jaime. Sí. Sí, lo que pasa es que le comentaba yo al grupo que una forma de optimizar el tiempo, bueno, lo que comentaba cuando estabas también presente, de ir como dándole más tiempo a las personas cuando la actividad estaba estaba agarrando vuelo o ya estaba como estábamos todos muy involucrados, y quitar tiempo también cuando era necesario como cerrar ya un tema o una actividad propuesta. Pero también nos ha sucedido y tenemos la posibilidad de hacerlo, como comentaban, porque Leopoldo me decía que él no tenía esa posibilidad, que es de hacer esas reuniones en paralelo. Entonces, sesionar, digamos, haciendo actividades de distinto tipo que vayan orientadas a distintos participantes del grupo o grupos de participantes dentro del microcentro, de modo de que en la misma cantidad, en las 8 horas, se pueden tratar temas distintos y que pueden ser de mayor utilidad o funcionalidad, ¿cierto? Dependiendo del grupo. Por ejemplo, comentaba yo, en el caso de las educadoras tradicionales de nuestro microcentro, como se están integrando al equipo recién como pedagógico, antes eran como vistas
como asistentes casi, hoy son ya docentes como tal, entonces con ellas teníamos sesiones separadas, diferenciadas, y ellas van a tratar sus temas con la UTP comunal que las está guiando, ¿cierto? Y por el otro lado nosotros seguíamos en microcentro. Y dentro del mismo microcentro podíamos hacer, de ese grupo que quedaba en total, igual podíamos hacer grupos separados para tratar temas más específicos, focalizados a los itinerantes por un lado, o a los profesores encargados de escuela, y dejar al resto trabajando en otra labor, ya sea pedagógica o de autoformación o lo que fuera. Entonces, como hacer reuniones paralelas nos había servido igual para poder optimizar el tiempo que tenemos disponible. Dinamizar entonces las actividades para, o sea, tener conciencia de todo lo que está ocurriendo en ese espacio. Muy bien, muchas gracias por compartirlo, Jaime. Y en relación a la segunda pregunta, ¿el tiempo es una variable inflexible? ¿Existen posibilidades de ver el tiempo desde otro lugar? ¿Qué opinan ustedes, Leopoldo? Al tiro, sí, mejor. Ya, nosotros consideramos y consensuamos que el tiempo como variable es inflexible. Porque el tiempo no se puede retroceder, el tiempo solamente avanza, pero sí lo que se puede hacer en ese ámbito es gestionar bien los tiempos y organizarlo de tal forma de que cada una de las actividades, ¿cierto?, que sean consideradas en reunión, sean atendidas en el tiempo que cada una necesita. Hacer un programa de actividades viable, conversamos, viable, y que sea atingente a una reunión de microcentro, para que no queden temas pendientes, todo eso. Entonces, en síntesis, consideramos que no es flexible y que sí se puede organizar y gestionar adecuadamente. Muchas gracias, Leopoldo, por traer la opinión del grupo. ¿Y Pamela? Sí? Sí, nosotros como grupo concordamos en que sí podemos flexibilizar el tiempo de acuerdo a la priorización que le demos, ya sea como grupo o en el ámbito personal. Y también comentábamos de que el tiempo va a depender mucho de cada uno, de la situación en que te pidan dar más tiempo, en tus prioridades, en el compromiso, en el que te sientas parte de. Cuando están esos factores, uno siempre va a estar dispuesto a reorganizar, a priorizar, a dar más, a filtrar, digamos, el tema del tiempo. Pero consideramos que pasa más por el tema personal, relacionado con los factores mencionados. Sí. Bueno, tan muy interesante esta conversación sobre el tiempo. Yo creo que, bueno, ampliaríamos, yo creo que la jornada en torno como a lo que sucede, lo que nos va sucediendo, porque es multidimensional. Como decía Pamela, ¿cierto? Va desde lo personal, desde el compromiso profesional, va desde de la identidad, ¿cierto?, del microcentro. Se cruzan muchas temáticas, ¿ya? Y es complejo, ¿ya? No es algo que está dado, como dice, ¿cierto?, que a lo mejor es estático, que es algo que no podemos, ¿cierto?, conversar sobre ello. Al contrario, yo creo que la experiencia que trae también Jaime es súper interesante, como de hacerse la pregunta, de movilizar, ¿cierto?, las actividades para que, ¿cierto?, se permita esa priorización y la calidad, ¿cierto?, de lo que viven en torno a estas reuniones. Entonces, desde ahí, bueno, seguir compartiendo como algunas claves en torno a la temporalidad. Bueno, el tiempo nace también en Grecia, y la temporalidad está vista desde dos formas. Ya, según ellos, la etimología decía que en Grecia que está el tiempo, el cronos, ¿cierto? Que el tiempo de la cronología, que como decía, ¿cierto?, Leopoldo, que avanza, ¿cierto?, que no podemos retroceder. Y también hay otra mirada del tiempo que es el kairos, ¿ya? Y el kairos es otra mirada del tiempo,
y que tiene que ver con el tiempo rítmico, ya con el tiempo, como un poco el poema que les compartí, ya con ese tiempo más lentificado, como con un tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, que la naturaleza, ¿cierto? Nos invita mucho a apreciarla, ya que tiene procesos, ya que tiene un desarrollo, que tiene un inicio, que un tiempo que uno mira el cambio, el desenlace, ¿ya? Es un poco para poder conversar de que muchas veces, ¿cierto? Nos hace, esta sociedad actual pensamos que el tiempo corre y que es algo que es estático y sin embargo el tiempo tiene posibilidad de ser mirado, de ser gestionado y sobre todo poder usar nuestra creatividad en torno a cómo, ¿cierto? Vamos viviendo, vivificando el tiempo. Entonces, continuando un poquito con este ejercicio, tomamos una metodología para ver algunas oportunidades de gestión del tiempo y que tiene que ver mucho con lo que ustedes ya han planteado. A propósito, ¿cierto?, el plan de la buena dirección y liderazgo, están las 6 Rs, ya estrategias del ámbito de la gestión a propósito, ¿cierto?, del trabajo en el microcentro. Entonces, podemos ir compartiendo y a propósito, ¿cierto?, de lo que ustedes dijeron, lo primero es reflexionar, es lo que hemos estado haciendo ahora y lo que ustedes, ¿cierto?, algunos de ustedes hacen en sus microcentros sobre el uso del tiempo que hacemos. Después ya hay otra posibilidad que es redireccionar, perdón, que en el fondo, que es un poco lo que nos plantea Jaime, ¿cierto? Poner énfasis en algunas actividades, ¿cierto? Hacer movimientos, como por ejemplo, a lo mejor hacer un movimiento de las actividades administrativas y por el otro lado, ¿cierto? Hacemos un trabajo de construcción pedagógica más colaborativa, ¿ya? Es decir, hacemos movimientos, ¿cierto? En esta reunión para poder cambiar de dirección. Lo otro, rediseñar los horarios, ya en torno como a cuánto tiempo, ¿cierto?, le damos y es consensuado por todos, cuánto tiempo le damos a la reflexión docente, cuánto tiempo, ¿cierto?, planificamos juntos, cuánto tiempo, ¿cierto?, tenemos alguna invitado especial y que sea en el fondo conocido, como decía, ¿cierto?, una profesora, la planificación, lo que vamos a hacer el día de la reunión, ya lo tenemos, ¿cierto?, programado desde antes, ya todos ya sabemos lo que vamos a vivir. Entonces hay un respeto por ese tiempo. También podemos repensar constantemente y en el proceso sobre las estructuras, ¿ya? La estructura de la reunión. ¿Realmente nos está acomodando esta reunión de microcentro como la hemos estado haciendo? Ahí surgen, se levantan nuevas necesidades, ¿ya? Yo creo que sí, ya a propósito, ¿cierto?, de lo que va surgiendo en lo que emerge, ¿cierto?, en el grupo humano, ya que es desafiante, es movible, ya las experiencias, así como uno lo vive en la sala de clase, también lo vivimos en las reuniones, ya, entonces hay una necesidad constante de repensar. Lo otro es la retroalimentación permanente, ya de estos procesos, acciones que hacemos en torno a los cambios y las continuidades. Cada cambio ya es necesario retroalimentarse, ya decir, preguntarse, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿El cambio realmente nos hizo bien? ¿Este cambio de tiempo que hicimos, este ajuste? Esta continuidad, ¿cierto?, de seguir con lo administrativo y darle muy poco a lo pedagógico, ya es algo que nos está beneficiando, ¿cierto?, a todo en este espacio. Entonces, son preguntas para poder, ¿cierto?, seguir trabajando el tiempo. Y lo otro, el reaprender, ¿ya? Que es una palabra muy bonita que tiene que ver con la transformación. Ya no es algo dado, sino que vamos en vías de transformación sobre nuestro propio tiempo, ya hacernos cargo del tiempo. Entonces, también a propósito con lo que ustedes dijeron, bueno, ¿cómo organizar el trabajo en equipo en los microcentros? Entonces yo les planteo preguntas, ¿ya? Como que la mejora es súper importante hacerse, para llegar a una gran mejora hay que hacerse preguntas. ¿Cómo hacer que nuestras reuniones sean fructíferas y no demore tanto más de lo necesario? ¿Qué otras herramientas resultan de utilidad para el trabajo colaborativo? ¿Cómo organizarse en el trabajo en equipo? Entonces, bueno, como ya algunos ya dijeron, planificar las reuniones con anticipación,
organizar un temario, ¿cierto? Y tener claros los objetivos ya que vamos a plantear, a lo posible anticipar ese temario, ¿cierto? Compartido, enviado por todos semanas antes, y también ser puntuales y respetuosos con los horarios. Ya hoy día uno de los grandes temas también es la puntualidad. Ya muchas veces algo que antes era tan elemental, muchas veces hemos ido perdiendo ese valor que es la puntualidad, que es como, yo escuchaba por ahí, como un gesto de amor, así como que uno es súper elevado ser también puntuales, ya, y respetuoso también con los demás. Y construir un clima de diálogo y de intercambio de manera permanente. El otro punto que quisiera tomar sobre el tiempo es el tiempo y la creación. En este taller que hemos hecho, ¿cierto?, un recorrido juntos, hemos visto que, bueno, tanto en las actividades de autoconocimiento, en tanto en las actividades de trabajo de resolución de conflictos, el liderazgo, donde se sienten más representativos, y bueno, hoy día sobre el tiempo, la creación ya es algo que hemos ido perdiendo tiempo y espacio, ya sobre aquellas cosas donde nos conecta, ya como con nuestra capacidad de crear. Entonces les pregunto a ustedes, ya, ¿qué lugar ocupa el tiempo en los procesos creativos en las reuniones de trabajo? ¿Hay algún lugar y tiempo para crear, Jaime? A mí me pasa que esa pregunta me interpela directamente porque hemos intentado nosotros en este como cambio de paradigma del microcentro, de que sea solo un espacio de exposición a que sea un lugar de reflexión y discusión, poder incorporar la creación desde una perspectiva funcional al trabajo. Un poco lo que estaba comentando el otro día en la presentación, que en el fondo, al ser un espacio que puede ser tratado también como un aula de clase, en el aula de clase uno tiene que incorporar la creación, la creatividad al desarrollo del estudiante, pero nosotros en el microcentro lo que hicimos fue incorporarlo dentro de las actividades que ya teníamos como planificadas. O sea, aparte de la reflexión, aparte del diálogo, sí o sí tiene que haber algo creativo que nos dé un resultado idealmente inmediato y que sea útil para alguna situación en específico. Entonces, por ejemplo, en el último microcentro que hicimos, la idea era reflexionar en torno al primero básico, las dificultades que estaban teniendo, las variables que se involucraban ahí, y a partir de eso generar de inmediato un plan de acción para lo que queda de año y para abordar el primero básico que viene el próximo año. Entonces, en el fondo, la creación estaba en la lógica de entregar un espacio. Claro, exactamente. Y al final de cuentas, que es algo que también me sucede en las clases y que se me hace difícil como llegar al resultado último, es que la creación es difícil de estimularla. O sea, es difícil invitar a la creación porque de alguna manera estamos condicionados a que también en el microcentro se da esa relación de que el coordinador o el supervisor de Provo o la UTP comunal o quién sé yo, son los que recogen la información que da la reflexión y hacen algo y crean algo. Entonces es como difícil incorporarlo en la misma discusión del equipo del microcentro. Pero en otras instancias ha tenido muy buen resultado porque han sido quizás también como objetivos más alcanzables en cuanto a tiempo y en cuanto a la importancia que tiene, pero por ejemplo en este caso no fue posible alcanzar el objetivo que era crear un plan de acción para el primero básico, sino que nos quedamos en la reflexión, en la discusión y no alcanzamos a llegar a la creación, pero siempre tratamos como de incorporarlo en las mismas actividades para que esté presente. Y en esa reflexión, ¿por qué consideran que la creación es importante? ¿Por qué es importante la creación, la creatividad en el desarrollo profesional? ¿Es para mí o en general? Sí, o para todos. O sea, como en tu trabajo, en tu microcentro, y ya como descubrieron que el espacio creativo, el espacio de creación es relevante. O sea, no sé si es una discusión que se ha dado en el microcentro como el tema de la creación,
A mí por lo menos me pareció muy necesario. Yo también vengo del mundo del arte y ahí la creación, o sea, es fundamental. Pero además me preocupó mucho porque yo encontré, cuando me hice coordinador del microcentro, bueno, viajo por todos los pueblos, entonces tengo ese beneficio de ir conociendo las distintas experiencias, y en un pueblo me encontré un libro que había sido publicado en 2007 y que había sido creado en el microcentro. Entonces, era un objeto tangible, fruto de la reflexión pedagógica de los profesores, que llegaron a acuerdos además y que tomaron ciertas determinaciones para construir, en este caso, un producto que era un libro. Y para mí eso fue como el motivante a decir, chuta, si estamos entre puras mentes que estamos pensando en pedagogía, lo mínimo sería crear algo desde nuestra visión y que sea funcional ya sea a los estudiantes con los que participamos o a los profesores que están en el microcentro. Era un libro de cuentos atacameños del pueblo Licanantay. Sí. A ver si nos envías alguna referencia, de repente lo podemos ahí encontrar, porque interesante. Yo considero igual que el espacio creativo es necesario porque nos da la posibilidad igual de conocer otras aristas del grupo humano del microcentro, validarnos también como equipo y mostrar también, porque los microcentros, las escuelas rurales tienen muy buenas prácticas. Entonces eso nos permite a lo mejor llevarlo al mundo urbano. Y lo que dice Jaime, muy interesante, y yo creo que es un sueño de cada uno de nosotros el mostrar el mundo rural. Muchas gracias, Jaime, Pamela. Leopoldo, ¿qué nos quieres comentar? ¿Estás muteado? Ahí sí. Se me olvidó todo lo que iba a decir porque ya lo dije, pero bueno. No, en función de la pregunta decía yo, de la creatividad en los microcentros, o sea, de los procesos creativos, los espacios creativos y la creatividad misma, yo creo que debiera ser un factor o un elemento fundamental de los microcentros y de la docencia en sí, porque la creatividad nos ayuda a encontrar soluciones, nos ayuda a encontrar respuestas, nos ayuda a buscar estrategias innovadoras, nos ayuda a buscarle un sello mismo al microcentro a través de la creatividad. Nosotros en eso estamos trabajando ahora, en encontrar un sello pedagógico a nuestro microcentro, porque durante muchos años se perdió y se está tratando de recuperar ahora una identidad al microcentro, buscar el sentido pedagógico y en toda esa búsqueda hay que ser creativos y hay que dar espacio para que surja la creatividad misma. En la sala de clases es exactamente lo mismo. Como docentes debemos ser creativos para captar el interés de los estudiantes, para motivarlos, para que ellos se enganchen con su proceso, para que ellos sean capaces de crear después también. Y obviamente crear el discípulo, a mi entender, debe superar al maestro. Uno le entrega lo que tiene y más el aporte de ellos, debieran de ser mucho más creativos en ese aspecto de nosotros. Yo creo que la creatividad debe ser un valor, debe ser una herramienta fundamental en los microcentros. Sí. Muchas gracias, Leopoldo, sobre todo esto del sello, como que interesante eso es lo que traes, como ir redefiniendo el sello que cambia también, ¿no es cierto? Como decía Jaime, encontró un libro que en su momento fue una creación conjunta y uno dice, bueno, qué interesante sería volver a unir fuerzas, a crear algo actual, propio, ¿cierto? Identitario. Así que muchas gracias por traer que finalmente desde dónde nos nutrimos ya es una pregunta también que, bueno, después al final lo podemos ir conversando. Y Jorge nos quiere también contar algo. Sí, también, escuchándolos, quería compartir también mi experiencia. Escuchando a los colegas, totalmente de acuerdo con lo que decían con respecto a lo que es la creatividad. Debe estar en todas nuestras prácticas, creo, pedagógicas, pero lo importante es que podamos nosotros identificar una necesidad, porque de acuerdo a esa necesidad nosotros vamos a proyectar la creatividad, y esa creatividad nos va a otorgar las soluciones, como decía el colega Leopoldo,
a diversos problemas, vamos a buscar, vamos a indagar y vamos a ser creativos, vamos a proyectar esta máquina que tenemos, nuestra mente, nuestro cerebro, en su máximo esplendor para poder dar solución a esa necesidad que detectamos. En el microcentro que yo coordino hace bastante tiempo, surgió una necesidad tiempo atrás con unos colegas, especialmente la asignatura de matemática, y creativamente con todos nos reunimos y pensamos y elaboramos también, como decían por ahí, un texto, un libro de análisis curricular en la asignatura de matemática, donde logramos reunir todos los objetivos de acuerdo a los ejes temáticos, con los indicadores de evaluación, y fuimos haciendo un análisis curricular de cada uno de esos objetivos y nutriéndonos con las experiencias que tenían los colegas. Y ese libro fue creado por el microcentro y está a disposición de todos los colegas del microcentro como un apoyo, como una ayuda, específicamente la asignatura de matemática. Y fue una idea bastante que la hicimos en mucho tiempo, la fuimos haciendo, nos tocó pandemia también, ahí paramos un poco, pero después fue evolucionando. Fue una idea también que gustó bastante acá, yo soy acá de la región de Los Ríos. Me tocó exponer en seminarios regionales con esta idea del microcentro que hicimos, seminarios provinciales con respecto a esta idea que gustó bastante, y como les decía, colegas, nació desde una necesidad y ahí se nos abrió la mente para crear una solución. Eso quería compartir. Muchas gracias, Jorge. A ver si nos compartes también ahí alguna bibliografía ahí para, si está en la web, ahí para conocer ese trabajo. Y desde la nutrición, ya como decía Jorge, nos dice, bueno, de una problemática, de una idea, ¿cierto? Se puede nutrir, ¿cierto? El desarrollo de la creatividad. También desde la sensibilidad artística, ya también algo Jaime ahí anunciaba, ¿cierto? Como desde esta creatividad, desde el arte también podemos llegar a desarrollar, ¿cierto? Nuestra sensibilidad pedagógica. También podemos ya desarrollarnos a través de la interioridad, ya un poco de este primer módulo que vivimos, ¿cierto? De autoconocimiento, ya tener espacio en el microcentro de mirarse y de hacer actividades que inviten a la autorreflexión, también podemos ya permitir. Y lo otro es un poco tener un espacio de libertad y de confianza ya para poder poner lo propio, ¿cierto? Como qué momento tan nutritivo, ¿cierto? Es cuando cada uno, ¿cierto? Aporta algo transformador, que puede llegar a ser transformador en su conjunto, ¿ya? Entonces, generar espacios de confianza, hacer camino para que la creatividad, ¿cierto? Pueda aflorar, ya son, bueno, distintas maneras de llegar a ella, ya, pero un tema muy interesante. Ya a lo mejor uno podría, ¿cierto?, preparar un taller completo acerca de este tema, ya de cómo ir desarrollando la creatividad docente en torno al tiempo, ¿cierto?, y el espacio que le damos. Y bueno, y para cerrar este pequeño módulo, bueno, todo tiene su propio tiempo, ya como les decía, este Cairo, la naturaleza, el tiempo más de ritmo, ya todo tiene un propio tiempo, ya no es algo, el proceso es súper importante en estos tiempos, ya sobre todo el trabajo del microcentro, toda acción, toda decisión, ya la mejora no va a ser, ¿cierto?, automática, las grandes mejoras son aquellas que van ya a lo largo del tiempo, ya cuando vemos el proceso. Y caminar en el proceso, ya hacernos preguntas, ver los errores, ¿cierto? Poder compartir, ¿cierto?, hacia dónde queremos ir mejorando, ya es parte de este camino y es parte de este camino de transformación ya del liderazgo ya pedagógico. Así que ahora quiero compartirles algo bien material que puede llegar puede ser un aporte para sus microcentros. Es un instrumento, ya que evidentemente, ¿cierto?, estamos constantemente planificando, conocemos pautas de planificación, el proyecto, ¿cierto?, el proyecto de mejoramiento educativo, ya por aquí quieren levantar las manos, ahí me cuentan,
Y hoy día les voy a mostrar el plan de mejora que vamos a realizar ya para este cierre del taller, ¿ya? Que va a tener un tiempo de trabajo, ¿ya? Y también una parte también de creación, ya personal. Bueno, antes de partir, me gustaría, Jorge, ¿quisieras decir algo? ¿O Leopoldo? ¿Quién? No, yo solo había levantado la mano porque había una mano levantada hace rato para avisar. Eso no, nada más que eso. Ah, ya. Sí, gracias. Bueno, la forma en que cada escuela resuelve sus problemas tiene que ver con su capacidad para construir estrategias e identidades propias, para romper con las rutinas y encontrar formas creativas para alcanzar el sentido de producir la calidad con equidad. Volvemos al tema de la creación. Bueno, ¿qué es un plan de mejora? Un plan de mejora, bueno, nace en el mundo del negocio, de la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial en Japón ya se creó un modelo de poder restablecer ya el país, ¿ya? Y es, bueno, significa, ¿cierto?, un plan para poder caminar, ¿cierto?, hacia el bien, hacia la mejora de un sistema. Y eso, bueno, se llevó al mundo educativo, o sea, y se ha ido trabajando ya con la finalidad de que cuando uno empieza en mejorar algo, ya lo que hace es, bueno, desnaturalizar, se hace preguntas, ya decir, estas cosas hay que volver a mirarlas otra vez. No podemos quedar así, sino que vamos a buscar, como decía Jorge, ya la solución a esta problemática que todos, ¿cierto?, estamos consensuando. Entonces podemos hacernos preguntas, ¿por qué esto es así? ¿Desde cuándo pasa? ¿Ya? ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Qué cosas sirvieron? ¿Cuáles no nos funcionan? ¿Qué lecciones aprendimos al haber hecho esto? ¿Qué haríamos mejor esta vez? Entonces, un plan de mejora es una herramienta para poder plantear metas para superar ciertos estos problemas institucionales que aparecen en el microcentro o en la escuela a mediano plazo y partiendo del aquí y el ahora. ¿Ya? El plan de mejora, a diferencia de un plan tradicional, es que primero el plan tradicional, ¿cierto?, no incluye al otro en el sentido de que no es lineal, no es lineal, ¿cierto? Vamos, ¿cierto?, caminando por un objetivo, ¿ya? En cambio, el plan de mejora es flexible y parte desde el diagnóstico, parte desde la problemática. Entonces, como dice la planificación tradicional, a lo mejor es más estática y no incluye la incertidumbre. En cambio, la planificación estratégica, ¿cierto?, o plan de mejora, tiene que ver con la imagen, con un objetivo donde podemos ir redefiniendo, ya como caminando con este objetivo. La planificación no cesa nunca, en cambio una planificación tradicional ya tenemos un objetivo, ¿cierto? Nos planteamos estrategia, muchas veces, bueno, ¿qué sucede con el cambio? Con las cosas inesperadas, con lo que viene, ¿cierto? Y no sabemos cómo plantearlo. Entonces hay un grado de incertidumbre ya en esta planificación más estratégica. Entonces, el plan de mejora, como les decía, parte de la realidad problema, ¿ya? Se naturaliza la identificación del problema. Es decir, nuestro microcentro identificamos tal situación que queremos resolverla. Entonces, levantamos información, ¿ya? Hacemos conversaciones, planteamos una pregunta en la reunión, hacemos una encuesta, recogemos entonces este proceso, utilizamos y decidimos y después vamos a hacer finalmente una relación entre lo que hacemos y lo que creemos que estamos haciendo. ¿Para qué? Para socializarlos ya con el equipo de trabajo. Este es un formato del plan de mejora que vamos a trabajar. ¿Ya? Yo les voy a presentar ahí distintos temas y también estas preguntas. Entonces, lo primero que hacemos es un diagnóstico. ¿Qué información cuantitativa o cualitativa tenemos, ¿cierto?, de este problema? Yo les vamos a ver el caso. Pues hablamos de las estrategias. ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Cómo nos fue? La estrategia futura. ¿Qué lecciones aprendimos?
¿ya? ¿Y qué haremos ahora? El indicador de progreso dice, bueno, ¿a cuánto aspiramos mejorar aquello que, cierto, evidenciamos en el diagnóstico? Los plazos, bueno, ¿dentro de cuánto tiempo vamos a querer lograrlo? ¿Durante 3 meses? ¿Lo vamos a hacer durante este primer semestre, este semestre, perdón, que queda y el otro año? ¿Quiénes van a ser los responsables de este seguimiento? ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a caminar, ¿cierto? Con este plan de mejora. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Pautas de retroalimentación, conversaciones, qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, yo les coloco acá algunos temas que abordamos en el taller, ¿ya? Y que son posibles temas problemas, que ustedes pueden verlo, y también la idea es que hoy día podamos complementar. ¿Qué otros temas pueden estar pensando ustedes para crear su propio plan de mejora para su microcentro? Por ejemplo, en la unidad número 1, la unidad que hicimos sobre prácticas de autoconocimiento para el bienestar docente, hicimos una especie, ¿cierto?, de camino, de respiración, de postura, de voz, de visualización, algunas prácticas para algunas problemáticas que pueden estar sucediendo. Por ejemplo, la falta de energía, ¿cierto?, vital, el estrés laboral, ambientes tensos o mal clima laboral, dificultades para expresar emociones. Por ejemplo, en el módulo de liderazgo pedagógico, uno podría decir un tema problema, el liderazgo se centra solo en el resultado, ya queremos conseguir resultados y controlamos esos resultados en el fondo, en los objetivos que nos pusimos, ¿cierto?, como coordinadores o como equipo de microcentro. En realidad no hay una verdadera escucha entre todos los integrantes del microcentro, ¿ya? La participación, por ejemplo, la falta de participación en las actividades propuestas, se toman decisiones de manera arbitraria, bajo nivel de compromiso de los docentes, resolución de conflictos, no se comunican las dificultades entre los docentes, en la gestión del tiempo puede aparecer, bueno, falta de tiempo para terminar lo planificado, tiempo de sobra sin tener una programación, poco tiempo para la reflexión pedagógica. Esos son algunos de los temas ya que a mí me surgieron que pueden ser, cierto, propios un poco de las temáticas que trabajamos en el taller. Me gustaría brindarles el espacio y también a ver si me ayudan. ¿Qué otros temas son posibles ser, por ejemplo, tratados en un plan de mejora? En tanto en las prácticas de conocimiento, Leopoldo. Sí, yo tengo uno que estamos trabajando con el microcentro actualmente. Uh-huh. Y nosotros hicimos un catastro sobre el manejo de habilidades de los docentes de aula multigrado. ¿Y ese cuál sería la problemática? ¿Cuál es la problemática? La problemática que hay es que existe un bajo dominio de las habilidades, por lo tanto ese bajo dominio trae consigo ausencia de estrategias, ausencia de estrategias y metodologías efectivas para el trabajo en el aula. En el aula. Pero no solamente en el aula multigrado, es una problemática que nosotros detectamos que se da a nivel de aula regular también. No es algo, hay una gran debilidad de ese aspecto, porque si bien el modelo o cierto de enseñanza ha evolucionado a través de los años, ha ido cambiando, muchos docentes continuamos enseñando al antiguo, de una forma mecanizada, y nos enseñamos a través de habilidades como el currículum hoy día nos exige, y ahí hay una gran debilidad que nosotros comenzamos a trabajar fuertemente a partir de este segundo semestre, la enseñanza por habilidades. ¿Y qué tapaban? No, llevamos 2 talleres al respecto, es reciente. Sí, a lo mejor este plan te ayuda como a lo mejor a sistematizar. Estamos en etapa de concientización más que nada, que los docentes nos demos cuenta y asumamos que tenemos una debilidad. Porque eso hemos planteado, si no reconocemos que tenemos un problema, difícilmente lo vamos a poder mejorar. Primero, ¿cierto? Hay que concientizar entre todos de que es una debilidad que tenemos y tenemos que asumirla como tal.
Y Mm. después de eso ya empezar a presentar estrategias y fortalecer esas debilidades. Ujú. Porque eso A lo repercute mejor, en los resultados de todo, en los resultados y los logros de aprendizaje de los estudiantes. ujú. Y a lo mejor ahí, bueno, si es que quieres trabajar, por ejemplo, esa problemática a partir de tu plan de mejora, ahí es bueno, cuando dice estrategias ya implementadas, como dice, bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Cierto? Están en la etapa de concientización. Entonces dice, bueno, y ahí puedes desarrollar esta idea, pues, ¿cómo les ha ido? Ya poder sistematizar, ahí como profundizar un poquito más. Y ahora, bueno, ¿qué haremos? ¿Ya? Como extender en el fondo esta problemática. Ahora, ¿qué nos queda? Después que hacemos los talleres, ¿ya qué más podríamos, cierto? ¿Hay otro paso más? ¿Evaluarlo y cerrarlo? ¿O en realidad podemos hacer otro desarrollo como un trabajo, a lo mejor de seguir profundizando aquello que apareció en los talleres? ¿A cuánto aspiramos también a mejorar eso? Ya es súper interesante volver a la problemática. A lo mejor uno dice lo que queremos es lograr medianamente, queremos que todos alcanzar habilidades, ahí a lo mejor hay que generar algún tipo de manera de cómo evaluarlo. Pero es súper interesante cómo esa problemática a lo mejor te permite extender un poco un plan que puede ser anual, ya que puede ser por plazo cada 3 meses, ¿cierto? Esto que queda en el año y a lo mejor darle continuidad el otro año. ¿Alguien más ha identificado problemáticas que ya hemos hablado, pero que podrían ser parte como de un plan? A propósito también de nuestros contenidos vistos. El tema del conocimiento y manejo de las emociones, partiendo desde nosotros como docentes para traspasarlo a la comunidad, específicamente a los padres como autoayuda y a los estudiantes dentro del aula. Ya. Que tú dices como la problemática ahí, Pamela, ¿cuál es la que ves? Es que como docente tenemos muy poco conocimiento y manejo de las emociones, tanto a nivel personal como de grupo. Me refiero a grupo de pares o de apoderados y dentro del misma aula. Ya, súper interesante la temática porque ahí, bueno, se cruzan, bueno, el tema de las prácticas de autoconocimiento, pero también se pueden ir abordando de la confianza relacional, desde también de la gestión del tiempo, como brindar tiempo para que tener prácticas de, de expresión, ¿cierto? De emociones. Es que siento que Mejor es ahí. una temática que no se aborda y es el piso para lograr aprendizaje. Sí, de todas Porque si maneras. no estamos emocionalmente desde cómo nos llegamos a la escuela, nosotros, los estudiantes, cualquier persona, no somos capaces de darnos cuenta de cómo está el otro dispuesto para enseñar o para aprender, Mm, se generan muchas situaciones. mm. Sí, y ahí, bueno, es súper importante ver la problemática, pero también las causas, ¿ya? Eso va a ser una invitación a hacer este trabajo, ya que no solamente es identificar la punta del iceberg, sino que identificar qué es lo que está un poquito más abajo en el tema de las causas. Por ejemplo, qué causas ya crees tú, Pamela, que ha sucedido en torno como a la falta de expresión de las emociones? Uno de los factores fue el tema pandemia, el post-pandemia, de Ujú. que sucedieron muchas pérdidas de familiares, esta convivencia a la que no estábamos acostumbrados de estar todo el núcleo familiar encerrado, rupturas de matrimoniales, diversas situaciones a las Personales que no y estábamos, también sí, profesionales. sí, exactamente. Ujú. Ese puede ser un muy buen tema, Pamela, para generar tu Y plan de el tema mejora. igual del tiempo, porque antes estábamos acostumbrados en la noche, muchos ni veían los hijos porque al llegar de los trabajos ya estaban durmiendo y Mm. en el tiempo de pandemia para algunos lo tomaron como una bendición el poder estar más en el hogar, para otros generó un caos.
realmente dejó la escoba. Sí. Y el tema de la frustración, yo en mi caso lo que más veo es el tema de la frustración en los niños, que no hay un manejo de eso, bueno, del tema de los padres, no sé si la palabra es el control, el cómo, y el tema también de la salud mental. En el caso de mi comuna se está viendo mucho suicidio, mucho suicidio. El último hemos tenido 4 suicidios en la comuna. Entonces es una temática a nivel nacional, local. Y a propósito de esto del tiempo, pareciera ser que la pandemia ocurrió, nos olvidamos de que vivimos una experiencia muy traumática, ¿ya? Y que evidentemente son los niños y niñas los que más se ven afectados, pero también, ¿cierto?, los adultos que acompañan, ¿cierto?, los procesos en el aula y en ese sentido como la parte como del bienestar emocional. Si quieres relevarlo, es súper importante, yo creo, como porque somos los referentes, ¿no? Si nos tenemos referentes sanos, ya es difícil, ¿cierto?, poder desarrollar otras prácticas, otros contenidos, principalmente en la edad el cual nosotros estamos, etapa evolutiva, los niños de entre 6 y 12 años, viven a través del sentimiento, ya de la emoción, aprenden aquello que lo emociona, ya lo sorprende a través de eso. Entonces, los adultos que podemos conectar, si podemos conectar con las emociones, ya nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza puede ser mucho más gratificante. Y lo mismo esto de las emociones, igual podemos interrelacionarlo con esto que está ahora tan en auge del tema de los niños TEA, que ellos viven de las emociones. Entonces, tampoco nosotros siento que estamos preparados para eso. Gracias, Pame. Entonces, yo aquí les traje un análisis de caso, ya un poco para tener un ejemplo, ya de qué manera se puede hacer un plan de mejora. Por ejemplo, mi problemática que planteé dice, bueno, poca participación de las y los docentes en instancias de reflexión pedagógica del microcentro. Entonces, la posible causa, no existe un trabajo colaborativo, por ejemplo, cuando se hizo la planificación anual. Ya se hizo más bien entre puertas cerradas, entre el coordinador, ¿cierto? Y a lo mejor la encargada provincial, ¿ya? Y no hubo, ¿cierto?, un consenso en la participación. Entonces, mi diagnóstico, generalmente el 30% de los docentes no participa de las instancias de reflexión pedagógica que se realizan en el microcentro. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Lo planteamos en la planificación anual, pero no se ven resultados, ¿ya? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué haremos hasta ahora? Queremos incorporar las voces y aportes de todos en el proceso de la planificación a través de comisiones de trabajo, por ejemplo. ¿A cuánto aspiramos? A mejorar, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Queremos que todos, el 100%, ¿cierto?, participe de la reflexión pedagógica. Como decía, ¿cierto?, Galeano, ya uno tiene un poema que dice que finalmente si seguimos la utopía, ¿cierto?, caminar con la utopía, con nuestro sueño, queremos que todos los profes ya de microcentro tengan participación, ¿cierto?, en esta reflexión pedagógica. ¿Cuándo? Iniciaremos el mes de octubre del 2023 y terminaremos en agosto, ¿cierto?, del 2024. ¿Quiénes serán los responsables de este seguimiento? El coordinador del microcentro y los diferentes docentes que lideran las comisiones, ¿ya? ¿Y cómo y cuándo lo vamos a evaluar? A través de pautas de retroalimentación formativa, ya conversaciones, ya en torno a cómo vas ya con tu participación en las reflexiones y de manera mensual. Este es un pequeño como ejemplo, ya que a lo mejor puede ayudarles a elaborar su propio análisis ya y para posterior planificación. Bueno, las formalidades para cerrar el curso ya y que tiene que ver con la certificación de este taller es la elaboración de este plan de mejora para la gestión de un microcentro rural. El objetivo es realizar esta mejora con este esquema que ya les compartí para la gestión de sus microcentros que abarque el 2023 y parte del 2024.
Y las especificaciones son, bueno, el trabajo debe ser individual, ya cada uno de ustedes, 4 hojas como máximo, formato Word, si tienen otros formatos, bienvenidos también. Encabezar, bueno, nombre, apellido, microcentro, escuela. Y la fecha de entrega es el martes 3 de octubre, ¿ya? En el buzón, la plataforma va a tener un buzón ya de plataforma en el plan de mejora, donde ustedes lo van a compartir. Yo voy a generar un espacio durante el mes de acompañamiento a sus planes de mejora, ya para quienes desean ya tener reuniones más personales, y nos reuniremos ese mismo martes, en este mismo horario, para presentar estos planes de mejora. Ya la idea es que cada uno lo presente y en realidad, ¿para qué? Para contar con un espacio de retroalimentación, de diálogo, de compartir finalmente y de cerrar juntos este proceso que hemos vivido todos y todas. La idea es que también ustedes, como les digo, pueden incorporar elementos y recursos que han aprendido durante el taller, ¿ya? Y no solamente lo que hemos entregado nosotros, sino que también ustedes han ofrecido también interesantes propuestas en sus conversaciones. Así que yo no sé si hay alguien que tenga alguna duda sobre este trabajo. Este es un espacio ahora de preguntas, de conversación en torno a este tema. Jaime, ¿está por ahí? Jaime Rodríguez. No, yo primero felicitarlos por llegar hasta este momento final del taller, donde están trabajando y están promoviendo el trabajo, la mejora, ¿verdad?, en el trabajo de su microcentro. Creo que el compromiso que han adquirido es muy loable, significativo y esperamos que eso se refleje después, ¿verdad?, en lo que van a ir consiguiendo con sus microcentros. Y por eso el plan de mejora lo que apunta es, como bien decía Pamela, a poder identificar hoy día, en función de su experiencia, de la vivencia que ustedes tienen con el microcentro, cuáles son aquellos aspectos que a ustedes les gustaría mejorar, y con las herramientas que han recibido en el curso, qué es lo que harían para mejorarlo, ¿verdad? Y también con las experiencias que no solo con las herramientas que han recibido del curso de parte de los relatores, sino que también de parte de sus compañeros. Yo hoy día mismo felicito ahí al profesor, se me fue el nombre ahora, el profesor que compartió en el chat el libro, ¿verdad, Jaime? Estuve hojeando el libro y espectacular, o sea, de verdad que extraordinario trabajo, y entonces hay un ejemplo de cómo uno puede hacer participar a todos los integrantes de un microcentro y colaborar en torno al diseño de un producto que después se visibiliza para todo el sistema escolar. Entonces yo creo que esa es como la tarea que les queda ahora, poder ver qué quieren mejorar de su microcentro, cómo lo harían, con qué herramienta, a quién involucrarían en ese trabajo, ¿verdad? Creo que es muy importante eso también. Con qué horizonte de tiempo, a propósito de lo que estábamos hablando hoy día del tema del tiempo, que el tiempo no es eterno, no es infinito, es finito. Entonces, bueno, ¿en qué tiempo esperarían ver resultados? ¿De qué manera? Bueno, etcétera. Creo que ahí hay harto para desarrollar, para hacer, y fundamentalmente hay una oportunidad para mejorar el trabajo de los microcentros, y nosotros estamos totalmente disponibles para apoyarlo y acompañarlo en ese proceso. La Pamela ahora, en el marco de este taller, ¿verdad?, con su agenda ahí para juntarse con ustedes y guiarlo, orientarlo, ayudarlo a revisar lo que están haciendo, pero también a través de Crea Rural para visibilizar esos trabajos, pues, ¿verdad? Así que yo creo que es súper importante visibilizar lo que están haciendo las escuelas rurales. Están pasando cosas interesantísimas. La Expo Rural así lo manifestó hoy día en la reunión, ¿verdad? Este material que nos comparte así lo deja en claro. Entonces, tenemos ahí un desafío grande por delante, y la invitación es a que sigamos trabajando, nos vamos a seguir acompañando en este proceso, y cualquier duda, consulta, estamos a disposición
de ustedes. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y en torno a eso, bueno, también la plataforma, los módulos van a estar ya disponibles para ustedes, para que los puedan revisar, ¿ya? Acuérdense que este es un proceso de evaluación formativa. Cada módulo ha tenido su actividad, ¿ya? Para que lo puedan también contemplar, ya en este ejercicio también de ir trabajando de manera autodidacta, ¿ya? Y en el fondo caminando con nosotros también en torno a la reflexión. Así que a mí me gustaría preguntarles qué le parece este plan, ya me gustaría realmente escucharlos y escuchar sus voces en torno a cómo lo ven, ya si tienen alguna duda, si tienen alguna reflexión en torno a las temáticas. Lo más importante es descubrir ya y darse el tiempo para identificar el problema. Ya, eso, como nos comentaba Jorge, ¿cierto? Esta problemática que lograron encontrar en conjunto ya les permitió, ¿cierto?, desarrollar todo un trabajo creativo. Lo que queremos hoy día es hacer un trabajo personal, ya primero entre ustedes, ya, para que después de eso ya este plan, la idea es que lo desarrollen ustedes como una especie de pilotaje ya o borrador ya o trabajo, ¿cierto? Para presentar, ¿cierto? Queremos relevar estas experiencias también que ustedes puedan tenerlas después para poder aplicarlas ya en conjunto con su equipo, ya, así que eso. Dejo abierto el micrófono para quienes quisieran comentar, dar alguna opinión o hacer preguntas en torno a este modelo. ¿Por ahí, Jaime? Sí, nada, me parece súper adecuado el modelo y me agrada porque es o sea, el generar un plan de como reformulación del microcentro fue un desafío que nos propuso nuestro supervisor de la ADEPRO y que en ese momento lo tomamos como un desafío súper necesario y funcional también a la necesidad de que el microcentro no fuera a estar ahí parado, Como esperando estático. estático exactamente, sino que fuera dinámico, que tuviese espacio de la reflexión, la discusión, el debate, ¿cierto? La creación, que es lo que estábamos hablando recién, pero nunca tuvimos la oportunidad como de organizarnos para hacer esto, como hagamos un plan real, como ordenado, con objetivos, con preguntas guías como las que tienen ahí, que son necesarias también para poder realmente decir, ok, estamos en un proceso de cambio de paradigma de este microcentro y hay ciertos pasos que hay que cumplir, hay preguntas que hay que responder, y creo que esto va a ser un insumo súper útil, así que lo agradezco. Agradezco también todas las otras instancias que hemos tenido porque han sido para mí muy, muy necesarias. Había muchas, además, en las que me permitió ver que de alguna manera estábamos haciéndolo bien, como había prácticas que ustedes propusieron que nosotros estábamos tratando de incorporar de una manera similar, idéntica o muy distinta, pero igual que tenían relación y que pude de alguna manera como decir, ok, ya no estamos tan mal, no estamos tan perdidos en este trabajo. Así que eso, agradecer tanto lo que estamos planteando el plan, ¿cierto? Pero también las sesiones y el curso en general. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias porque, bueno, tu exposición de la semana pasada en la Expo de Educación Rural, bueno, quedó en manifiesto esa materialización ya de cómo han ido trabajando. Para mí fue realmente un honor escuchar tu trabajo porque es lo que de alguna manera nosotros a nivel de ideas y de acompañamiento queremos lograr, ya como esto de volver a mirar aquello que el microcentro, ¿cierto?, vuelva a tener vida en el sentido de que los propios integrantes, ¿cierto?, se apropien ya de su propio proceso, ya en conjunto. Y como te digo, para que suceda la mejora se necesita tiempo, ¿ya? Entonces esto no va a ser algo como automático, como que va a venir ¿cierto?, a lo mejor a resolver ahora ya, sino que tiene plazo, tiene compromiso, como decía la Pamela, ¿cierto?, de las personas, responsabilidades,
ya cómo, ¿cierto?, vamos a dar en el fondo estas propuestas, cómo las vamos a llevar a cabo. Es una espera activa, ya es como ir esperando, pero también actuando, ya. Me parece súper interesante como que piensen que esto, claro, no parte de objetivos, como les vuelvo a repetir, sino que parte de una problemática. Y vuelvo a repetir, como nos decía Jorge, cuando parte de una problemática, algo nos gatilla, ¿cierto? Algo nos hace cierto clic en el sentido de que estamos ahí, queremos resolverlo juntos, ¿ya? Entonces, este plan ayuda a lo mejor a mirar ese camino, ¿ya? Así que los animo y las animo, ¿ya? Primero a pensar en su problemática y también en las causas, ¿ya? Cuando se tengan ya esos dos elementos, ahí ponerse a trabajar en este diagnóstico. Estoy abierta a que ustedes me envíen borradores, me envíen sus preguntas por correo, si necesitan tiempo y espacio para juntarnos, yo igual los voy a acompañar. Y nos vamos a ver el martes 3, ya, para entregar en el buzón, ¿cierto?, de la plataforma su propio plan y también para presentarlos. Ya, eso va a ser súper interesante porque ahí vamos a compartir este trabajo ya terminado y con ideas de reflexionar, dialogar juntos. Así que por ahí algunas preguntas que dice, bueno, la Pamela, ¿tiene nuevos cursos disponibles? Queremos, Pamela. A ver si el otro año y a partir de la evaluación que ustedes hagan también, vamos a ir creando nuevos cursos, ¿ya? Sobre todo, bueno, seguir trabajando en alianza con esta mirada del autodesarrollo y también del liderazgo, yo creo que, y lo territorial, lo contextual, yo creo que ese va a ser como un foco, ya como que queremos seguir desarrollando. ¿Y dónde se encuentra el material que compartió el colega? Jaime lo compartió y se descarga, ¿cierto? Jaime Ramírez. Yo lo abrí, no alcancé a descargarlo, sí, fue un material Está en el chat compartió el link. Así Sí. que si lo miran ahí en el chat, lo van a poder descargar. Uh-huh. Y creo que está en Educar Chile, si no me equivoco, era un link de Educar Chile. Sí, ahí lo compartieron en el chat. Qué bueno, qué joyita. Entonces, nos vamos a despedir y quiero compartirles nuevamente este poema de Juan Ramón Jiménez. No corras, ve despacio, no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo recién nacido eterno no te puede seguir. Si vas deprisa, el tiempo volará ante ti, como una mariposa esquiva. Si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti, como un buey manso. Muchas gracias a todas y a todas. Nos estaremos viendo entonces en un mes más. Que pasen unas bonitas fiestas en compañía, que sea un tiempo igual fructífero para todos y todas. Y nos estamos viendo en este camino del plan de mejora. Ya los quiero escuchar ahí si me mandan correos y yo también les voy a dar mis fechas también si necesitan acompañamiento. Así que nos vemos el 3 de octubre. Nos vemos. Muchas gracias a todos por Gracias. su compromiso y participación. Sí, Y esperamos muchas seguir gracias. encontrándonos en distintos espacios de colaboración. Y cuenten con nosotros para lo que quieran mostrar y visibilizar de sus microcentros y escuelas. Así que como proyecto, como programa, como Crea Rural, estamos en esa tarea de visibilizar el trabajo de las escuelas rurales a todo el sistema. Así que muchas gracias por estar aquí, por participar y por compartirnos su experiencia. Muchas gracias, igual. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Que estén bien, Pame, don Un Jaime, abrazo. saludos. Igual.
Jaime. Juan. Ahí está. Jaime. ¿Queda grabado o no? Dime. Para nomás la grabación, pues. Eso. Ya. ¿La paraste o no? Espérate ahora. Ya, ahí sí. Tenés que pararla nomás.